No puedo respirar. Sus dedos se clavan en mi garganta mientras flota sobre mí. Pies a medio metro del suelo, ojos negros que absorben la luz. Hoy morirás, sacerdote. Escupe con voz de 1000 demonios. Aliento a tumba abierta. Esto no es película. Me pasa a mí. Revelaré 3 secretos que la iglesia oculta. El tercero destruirá tu fe. 3 semanas antes, la madre de Mateo llamó llorando. Habla lenguas muertas, conoce pecados ocultos, y las paredes sangran. Debería haber huido. Mi arrogancia me condenó. Al entrar a esa casa, el olor a podrido y azufre me golpeó. Los padres, aterrados, está abajo. Bajé al sótano, peldaños destrozados, crucifijo profanado. Al fin vienes, Torres. ¿Cómo sabía mi nombre? Sus padres juraron no decírselo. Sus ojos eran pozos de negrura absoluta. ¿Viniste a salvarme o a salvarte? Comencé el ritual. En el nombre del Padre. No pude terminar. Mateo se convulsionó. La silla golpeó el suelo con fuerza sobrenatural. ¡Cállate, viejo imbécil! Las velas se apagaron simultáneamente, sin viento, sin explicación. Al reencenderlas, Mateo había cambiado. Rasgos décadas más viejos, dientes afilados. Me divertí con Lucas, pero contigo será mejor. Lucas, mi primer exorcismo fallado. ¿Cómo sabía? Exorcízote. Escupió líquido negro que quemó como ácido. Mi rostro ardía, la sotana humeaba. ¿Te gusta el fuego, cura? Espera el verdadero. La temperatura bajó bruscamente. Nuestro aliento se congelaba. Entonces, las paredes sangraron. Sangre real que formó palabras. Torres morirá aquí. La silla explotó. Las ataduras se partieron. Sus garras en mi cuello. Ya no manos humanas. Siento tu pánico. Sabe delicioso. Mis pulmones ardían, moría. Apreté el crucifijo en su frente. Sonido de carne chamuscándose. Humo gris. Olor a 1000 cadáveres. Gritó con voz de 1000 condenados. Retrocedió. Su cuerpo se contorsionó imposiblemente, huesos crujiendo. Se arqueó hasta tocar el suelo con la cabeza. «Mira lo que soy». Flotó, pies a medio metro, gravedad negada. Las blasfemias llegaron. «Cago en la Virgen. Me corro en tu hostia. Tu Cristo es mi escupidero. Te maldigo en nombre de Lucifer». Cada palabra martillaba mi alma. «Lucas te manda saludos del infierno». ¿Fallé con él? La duda me paralizó. Sí, fracasaste. Y con este también. Golpeó su cabeza contra la pared. Fuerza que debería destrozar cráneos. Detente. ¿Por qué? No quieres que sufra el niño. Empecé el exorcismo mayor. Impera tibi. Respondía en latín perfecto, burlándose. Primer secreto. Tu iglesia nos teme porque sabemos la verdad. Tu Dios no es quien crees. Segundo secreto. Cada exorcismo nos fortalece. Tu fe es nuestro alimento. Tercer secreto. Tu obispo lo sabe, todos lo saben, el show debe continuar. Supe que esto iba más allá de Mateo. Guerra milenaria, yo un peón inconsciente. Horas después, colapsó. No hubo victoria, solo silencio pesado. Yo derrumbado, más de 50 moretones, costillas fracturadas, rostro quemado. Pero las heridas físicas sanarían, las otras no. Ahora sueño con Lucas y Mateo fusionados. Despierto gritando sus blasfemias. Mi fe ya no es inocente. Es elección diaria de creer a pesar del abismo. Si escuchas esto, el mal existe, es inteligente, personal. Mis manos tiemblan al sostener la hostia. Mi alma tiene cicatrices eternas. No recen por mí. Recen por no necesitar nunca a alguien como yo. Somos el último muro entre ustedes y la oscuridad. Este muro se construye con nuestro dolor, nuestro terror. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esto. Tu like es voto para que la verdad salga. Tu suscripción es escudo contra el silencio. Tu comentario, no estoy solo, es oración colectiva. Comparte esto. La oscuridad crece cuando los valientes callan. Somos el último muro. Tú eres nuestro cemento.
La noche se acerca, pero mientras haya voces gritando, hay esperanza. Que Dios nos ayude. El convento de Santa Clara debería haber sido un refugio de paz. En cambio, se convirtió en la escena del exorcismo más psicológicamente devastador de mi carrera. Sor María del Silencio no había pronunciado una palabra en 12 años. Tomó un voto de silencio perpetuo en 2007, y hasta aquella noche de noviembre de 2019 lo había cumplido al pie de la letra, hasta que su voz retumbó en la capilla con palabras que harían ruborizar al mismo Satanás. La Madre Superiora me llamó al amanecer. Su voz, normalmente serena, temblaba con un pánico que nunca antes había escuchado en una religiosa. Padre Torres, necesitamos su ayuda inmediatamente. Es Sor María. Ha empezado a hablar. Y lo que dice, Dios nos perdone. Cuando llegué al convento, la atmósfera había cambiado por completo. El lugar que siempre había emanado paz ahora vibraba con una tensión palpable. Sor María estaba en la enfermería del convento, atada a la cama con sábanas resistentes. Sus ojos, que normalmente reflejaban una serenidad casi celestial, ahora ardían con un fuego interno que me heló la sangre. «Al fin llegas, Torres», dijo con una voz que no era la suya, grave, masculina, cargada de desprecio milenario. «Te hemos estado esperando». Lo primero que noté fueron los estigmas. En sus manos y pies, heridas abiertas que supuraban un líquido oscuro y espeso. Pero lo más aterrador eran los gusanos, pequeños gusanos blancos que se retorcían dentro de las heridas, como si se alimentaran de su carne viva. «Bonito, ¿verdad?», dijo la entidad que habitaba su cuerpo. «Tu Cristo tuvo sus heridas gloriosas. Yo tengo mis juguetes». Comencé el ritual con una sensación de profunda profanación. Estar en un convento, un lugar dedicado a la adoración divina, realizando un exorcismo. Sentía que estaba mancillando el espacio sagrado con cada palabra. «En el nombre del Padre, del Hijo». Sor María se rió. Una risa cascada, como de alguien que no había reído en siglos. «En serio, sacerdote, aquí, en la casa de tu novio imaginario». Su español era perfecto, pero de pronto cambiaba a arameo antiguo, luego a latín medieval, luego a griego clásico. Y no solo recitaba textos sagrados, los distorsionaba, los pervirtía, creando blasfemias que eran aún más ofensivas por su similitud con las oraciones verdaderas. «Pater noster qui es in infernis», comenzó, profanando el Padre Nuestro con una naturalidad aterradora. Pero su arma más poderosa no era la blasfemia abierta, sino la revelación de secretos. «Tu hermana no se suicidó, Ignacio», dijo de pronto, cambiando a un tono conversacional, casi amigable. «La mataste tú con tus dudas. Cuando le dijiste que ya no creías en Dios, eso la rompió». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hermana Ana se había quitado la vida hace 15 años, y yo siempre me había culpado por no haber detectado su depresión. Pero esto solo lo sabía yo. «¿Cómo?», comencé a decir, pero me interrumpió. «Cada noche te visito en sueños, Ignacio. Me siento al borde de tu cama y observo cómo te retuerces. Pronto no despertarás». Recordé entonces las pesadillas que me habían atormentado las últimas semanas. La sensación de una presencia en mi habitación, la imposibilidad de moverme al despertar. La batalla continuó durante 6 horas interminables. Sor María no mostraba una fuerza física sobrenatural como otros casos, pero su resistencia psicológica era absoluta. Revelaba pecados de monjas muertas hacía siglos, secretos del convento que solo las madres superioras más antiguas conocían, detalles íntimos de mi propia vida que jamás había compartido con nadie. En un momento particularmente bajo, cuando sentía que mi fe se resquebrajaba bajo el peso de tantas revelaciones, la entidad adoptó la voz de mi madre fallecida. «Ignacio, hijito, déjalo ya. Esta batalla no es tuya. Casi caigo en la trampa. Casi abandono el ritual.
Pero entonces recordé las palabras de mi mentor. El demonio no puede crear, solo puede corromper lo que ya existe. Al amanecer, Sor María finalmente colapsó. No hubo un gran clímax, solo un suspiro prolongado y luego silencio. La monja que yacía en la cama ya no era la entidad burlona, ni la voz de mis seres queridos. Era simplemente una mujer agotada, cubierta de sudor y lágrimas. Pero las secuelas de aquella noche permanecen. Ahora, cada vez que visito un convento o escargo el canto gregoriano, oigo susurros en el borde de mi conciencia. Tu hermana te espera, susurra una voz que solo yo puedo oír. Tu madre llora por ti. A veces el mal no necesita gritar para ser aterrador. A veces solo necesita susurrar las verdades que más nos duelen, en la voz de quienes más amamos. Y esos susurros nunca te abandonan. David tenía 8 años cuando conocí su caso. Diagnosticado con autismo severo, nunca había pronunciado una palabra comprensible, hasta que comenzó a predecir muertes. Su primera víctima fue el cartero. El hombre del sobre azul morirá en 3, 2, 1, dijo con una claridad aterradora. Y en ese instante, desde la ventana, vimos cómo el cartero se desplomaba en la acera, víctima de un aneurisma cerebral. Sus padres, Elena y Marcos, me llamaron cuando David empezó a señalarme durante su visita a la parroquia. Tú morirás mañana a las 3:33, dijo el niño. Y por primera vez en mi vida, sentí un miedo que me heló el alma. No era la amenaza lo aterrador, era la certeza con la que lo decía. La habitación de David estaba siempre a 10 grados bajo cero, sin importar cuánto subieran la calefacción sus padres. En las paredes, dibujaba símbolos satánicos con una precisión anatómica imposible para un niño de su edad. Pero lo más perturbador eran sus muñecos. Los colocaba formando círculos perfectos, todos mirando hacia el centro donde colocaba un crucifijo al revés. Cuando llegué a su casa para el primer encuentro, David estaba sentado en el suelo, jugando tranquilamente. Sabía que vendrías hoy, padre, dijo sin levantar la vista de sus juguetes. Traes el olor de la muerte contigo. Sus padres me miraron con vergüenza. Nunca había hablado así antes de esta semana, murmuró Elena. Comencé el ritual de evaluación y la reacción fue inmediata. David se puso rígido. Sus ojos se volvieron completamente blancos, sin pupilas visibles. No soy uno, somos muchos, dijo con una voz que era el coro de cientos de personas hablando al unísono. Esta carne es joven, pero nosotros somos antiguos. La entidad o entidades que habitaban a David no mostraban la rabia típica de otros casos. En su lugar, mostraban una paciencia aterradora, como si el tiempo no significara nada para ellos. Hemos esperado 1000 años para este momento, Torres. Podemos esperar 1000 más. Durante el exorcismo formal, David mostró una fuerza que era imposible para un niño de su complexión. Con una mano, levantó la pesada mesa de madera de su habitación y la arrojó contra la pared. Jugamos contigo, sacerdote, como el gato juega con el ratón antes de devorarlo. Pero su arma más poderosa era el conocimiento. Tu bisabuelo, Alonso Torres, mató a 3 hombres en 1893, dijo con la voz de un anciano. Su sangre corre en tus venas. La violencia es tu herencia. Detalles de crímenes familiares que habían sido cuidadosamente ocultados, secretos que ni siquiera yo conocía. En el punto más intenso del exorcismo, David comenzó a flotar, pero de una manera diferente a lo que había visto antes. No era levitación suave. Era como si múltiples fuerzas invisibles lo estuvieran tirando en diferentes direcciones. Cada uno de nosotros quiere esta carne, explicó con calma macabra. Discutimos sobre quién se quedará con ella. La voz cambiaba constantemente, de niño a anciano, de mujer a hombre, de español perfecto a lenguas que ningún lingüista podría identificar. Ven, padre, dijo de pronto con la voz de un niño pequeño y aterrorizado. Por favor, sálvame.
Era la voz del verdadero David, pidiendo ayuda desde algún lugar profundo dentro de su propia mente. Y luego, inmediatamente después, la voz cambió a la de un demonio burlón. Demasiado tarde, sacerdote. El niño se ha ido. La batalla duró 3 días y 3 noches. En el segundo día, David comenzó a mostrar habilidades que desafiaban toda comprensión física. Podía doblar metales con la mirada, hacer que los objetos se movieran por la habitación, que el agua se congelara instantáneamente en el vaso. Física divertida, comentó con una sonrisa que no pertenecía a un niño. Tu ciencia es nuestro juguete. Al final del tercer día, colapsó. Las múltiples voces se fueron apagando una por una, hasta que solo quedó el silencio. David yacía inconsciente, respirando con dificultad. Cuando despertó horas después, era un niño normal otra vez. Un niño autista que no hablaba, que no respondía a su nombre, que vivía en su propio mundo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que en algún lugar dentro de ese cuerpo inocente, las entidades aún estaban allí, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Ahora, cada vez que veo a un niño en la calle, me pregunto, ¿está realmente ahí? ¿O es solo un cascarón vacío, habitado por algo antiguo y malévolo que espera su momento? David me enseñó que el mal no necesita poseer adultos para ser aterrador. A veces el disfraz más perfecto es el de un niño inocente. Y ese conocimiento ha robado mi capacidad de ver la inocencia en cualquier parte.